Bienvenido a un programa más de Inmobiliaria Digital CR. Hoy tenemos la visita del señor Rodrigo Zumbao Molina. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, don Carlos. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, Rodrigo. Mucho gusto de tenerlo en este programa. ¿Quién es Rodrigo Zumbao Molina? Bueno, yo soy un griego de corazón, definitivamente. Un papá muy orgulloso. Solamente tengo una hija, pero es mi tesoro. Soy un hijo agradecido. Soy un hermano que ve en sus hermanos mucho orgullo. De verdad, soy una persona que trata de mejorar cada día. Soy una persona que tiene una visión de mundo quizás a veces un poquito distinta a la de los demás, pero trato de estar en constante mejora. Es decir, Rodrigo Zumbao es un proyecto de construcción todavía, y en cuanto a la idoneidad para su programa, yo soy economista agrícola, soy un tasador profesional. Tasamos desde bienes raíces, flotillas, empresas en marcha, que es un avalúo muy particular. Valoramos planta de equipo, valoramos maquinaria amarilla, como la conocemos en la jerga. Valoramos maquinaria agrícola también. Y hacemos todo tipo de avalúo de inmuebles, lotes, casas, fincas, edificios inteligentes, edificios más pequeños. He tenido que valorar puentes, he tenido que valorar trapiches, he tenido que valorar incluso plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, en ese punto tan siquiera le asumo un granito de arena a su importante programa, y es más o menos el expertise que tengo y la posibilidad que tengo de apoyarle en este punto. Y yo le sumo que es una persona muy servicial. En realidad es una persona que tiene una sencillez particular, pero con un gran espíritu de servicio. Rodrigo, el tema que vamos a desarrollar en términos generales sería factores que influyen en la valorización de las propiedades. Así que para iniciar vamos a decir que las propiedades pueden aumentar significativamente dependiendo de varios factores, o pueden disminuir dependiendo de esos mismos factores, y con base en lo que cada quien nosotros pensamos que vale una propiedad. Rodrigo, ¿qué es un avalúo? Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a su prestigioso programa, y verdaderamente siempre disfruto muchísimo una conversación con usted, y qué dicha que hoy, bueno, nos hizo un clima estupendo. Un avalúo es un informe que se presenta y que con base en este se obtiene un valor de un bien, ya sea bien inmueble o mueble. En este caso nos vamos a referir a los bienes inmuebles. Correcto. Regularmente lo hace un perito, alguien que hace una visita, una pericia al sitio, y toma toda una serie de información, una serie de datos, índices, variables, utiliza un enfoque en particular, una metodología en particular, y no es el perito quien dice cuánto vale aquello. Que no es el perito quien da el valor, sino al momento de generar el informe, la metodología, el enfoque y las variables que fueron utilizadas son las que nos revelan a los peritos qué valor tiene ese bien. Entonces, básicamente un avalúo es un informe, es un documento formal, es un documento legal también, que nos da la razón de valor de un bien, tomando en cuenta todas las condiciones intrínsecas y extrínsecas de ese bien. Es decir, todas las cosas que lo forman a él y todas las cosas que le rodean. Servicios, distancias de diferentes servicios como
hospitalarios, servicios municipales, servicios bancarios, etcétera. Y también otra serie de servicios que son más de infraestructura, por ejemplo, acera, cordón, caño, infraestructura eléctrica, que tiene que ver con telecomunicaciones, infraestructura que tiene que ver con todos los beneficios extrínsecos de ese bien que se está tasando o se le está asignando un valor. Correcto, Rodrigo. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que determinan el valor de una propiedad? Aunque usted ha comentado algunas generalidades, digamos, la ubicación es un factor determinante para... Claro, la ubicación, por ejemplo, es una variable que es muy utilizada para determinar el valor de un bien. Esta variable tiene dos connotaciones. Una la conocemos como ubicación en cuadrante. No es lo mismo una propiedad que está en la esquina, una que está intermedia o una que está dentro del cuadrante con una alameda, por ejemplo, o con una servidumbre, o una que cubre la mitad del cuadrante o una que es el cuadrante completo. Entonces, son condiciones de ubicación en cuadrante. Pero también hay otra condición de ubicación que es muy importante para nosotros los peritos para asignar un valor, que tiene que ver con la ubicación en las distancias poblacionales, en la ubicación si se trata de una residencia y está en un área residencial, si se trata de una residencia y está en un área comercial, la ubicación. Si se trata de una residencia pero está en un área industrial, la ubicación. No es lo mismo valorar una casa en el campo, en el área más rural, que en el centro poblacional. Entonces, la ubicación tiene muchísimos matices y es una variable muy importante para nosotros para determinar el valor de un bien. Correcto. ¿Qué hace que una propiedad sea más atractiva que otra a pesar de que están, digamos, en el mismo sector o están a la par? Bueno, hay muchas características que tienen que ver con la deseabilidad de una propiedad. Incluso el hecho mismo de si está en un distrito o si está en otro distrito dentro de un mismo cantón, o si está dentro de un cantón o está dentro del otro cantón. Siempre hay propiedades que están al límite de eso, pero si por ejemplo tocó, por ponerle un ejemplo, una propiedad que está en el límite, pero está del lado de Sachí, en este caso las personas que nos están viendo que conocen el sector occidental de Alajuela, y hay otra propiedad que está del lado de Grecia, solamente esa connotación ya genera una diferencia de valor. No voy a decir si más alta o más baja, cada caso es muy particular y muy especial, pero algo como eso podría generar. Por supuesto, si hay una buena vistada, si usted puede ver la ciudad desde el sitio donde se encuentra, pero la propiedad que está detrás suyo, debido a que usted tiene una edificación, no tiene esa vistada, por ejemplo. Entonces está una propiedad a la par de la otra, pero la deseabilidad es diferente, es distinta. Podría ser que esté una propiedad a la par de la otra, pero tiene muy poco frente, una, y la otra tiene mucho frente. Y entonces esa deseabilidad podría modificarse. Entonces, sí, una propiedad que está junto a la otra podría ser más apetecible, tener un mercado mucho más robusto, un mercado mucho más amplio que la otra que tiene ciertas condiciones topográficas, de forma, de servicios, como le menciono, incluso de la parte política, en la parte que tiene que ver de un condado con otro condado, una municipalidad con otra municipalidad, etc. Incluso hay
hay algunos momentos en los cuales el agua de un acueducto llega a cierto punto y el agua de otro acueducto llega a cierto punto, y sucede que un acueducto rural hace una asada, hace un muy buen trabajo y el otro no. Y entonces hace una modificación en el valor de las propiedades. Y bueno, esto básicamente es algo externo a la propiedad. Sin embargo, es una característica que podría hacerla más deseable o menos deseable dependiendo Correcto. de lo que sea. Veamos a ver, ¿el plan regulador influye en el valor de una propiedad? Por ejemplo, de un cantón, aunque sea colindantes, tenga o no tenga plan regulador. Sí, bueno, desgraciadamente todavía en nuestro tiempo no todos los 84 cantones tienen plan regulador. Sin embargo, ciertamente el ordenamiento, la confiabilidad, que para efectos de los bienes raíces es muy importante. La confianza que se puede dar en un sitio para vivir, para comprar o vender, o para rentar incluso, tiene muchísima importancia el plan regulador. Definitivamente incide muy positivamente si existe un sitio donde usted va a comprar una propiedad y usted dice, bueno, en este sitio puedo construir de estas y estas características, o puedo vivir de esta y esta manera, muy, muy de acuerdo a lo que queremos manejar ese equilibrio con el medio ambiente, por ejemplo. O la seguridad social, la seguridad jurídica, la seguridad económica que este área me va a brindar, está ya estipulada, está ya prepensada por un plan regulador. Entonces, esto por supuesto que tiene una importancia muy grande cuando no existe un plan regulador claro o está desactualizado. Tal vez nos sucede que hay ciertos distritos de nuestro cantón que se poblan muchísimo más que otros. Y entonces ahí genera un desbalance, porque entonces incluso, como le mencionaba, instituciones tan importantes como las asadas, muchas veces tienen que correr con ver de dónde sacan el líquido precioso para atender a todas estas viviendas que de repente pasó de ser un cañaveral a ser una urbanización con 200 casas nuevas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el plan regulador tiene muchísimo sentido porque adicional el tema de infraestructura, carreteras, por ejemplo, de repente en un sitio donde no había mucha población y había una carretera muy austera de solamente 2 sentidos, de repente hay 2,000 o 3,000 personas nuevas y todas en su casa tienen 1 o 2 vehículos, y entonces usted multiplica eso por la cantidad de vehículos y se da cuenta que no solamente se ocupaba una infraestructura, una planificación urbana diferente, sino que adicional se altera muy seriamente el ambiente y se altera incluso el trabajo que tiene que ver con las instituciones. Por ejemplo, el ICE. El ICE de repente tiene que hacer nuevos cambios en sus ramales eléctricos para poder surtir la cantidad de voltaje que requieren esa cantidad de casas y todos los servicios que en cada una de esas viviendas requiere. Lo mismo sucede cuando hablamos de la parte industrial. De repente un área que no era industrial se convierte en industrial, y entonces de repente se ocupaba líneas trifásicas o volúmenes de agua mayores. Entonces, tener un buen plan regulador, don Carlos, definitivamente siempre va a dar al traste con tener una buena condición de planificación urbana. Y esto, por supuesto que todos lo deseamos y todos lo queremos. Correcto. Vamos a ver entonces, si alguien está pensando comprar una propiedad, Ajá. invertir, ¿qué le aconsejaría a usted que haga primero? Si Bueno. ya tiene visto una propiedad, por ejemplo, ¿qué es lo correcto en este caso desde el punto de vista de la experiencia que usted tiene en este campo? Claro. Hay varias cosas que se pueden hacer. Para empezar, si uno no conoce del todo el sitio donde usted quiere irse a vivir, por ejemplo, Grecia, que es tan apetecible hoy día, que por dicha, gracias a Dios, todos buscan vivir en Grecia y todos son muy bien recibidos en el cantón. Siempre uno trata de buscar a alguien que sí conozca el ambiente y el área.
Ciertamente es necesario para cualquier persona que vaya a comprar o a vender tener de su lado un buen avalúo de la propiedad, porque las propiedades pueden recibir diferentes valores dependiendo de las condiciones y dependiendo de quién se los asigne. Si usted creció allí, y fue la casa de sus abuelos y después la casa de sus papás y ahora es su casa y es la casa donde nacieron sus hijos, etcétera, para usted tiene un gran valor sentimental aquello, pero tal vez el mercado no lo va a reconocer. Entonces es muy importante tener una buena tasación de la propiedad y eventualmente buscar la ayuda de un buen corredor de bienes raíces que incluso entienda lo importante de hacer una buena tasación. Muchas veces se comete el error de que como conozco también el lugar, llego al sitio y digo, sí, esto vale tanto. Eso es imposible. Para un tasador o para cualquier ser humano, uno debe hacer un estudio conjunto de la parte legal, de la parte arquitectónica, de la parte jurídica, de la parte económica, de todo lo que lo rodea, de toda la parte extrínseca del bien, antes de dar un dictamen de valor. Un dictamen de valor no se da porque tengo muchísima experiencia y sé que esa casa vale tanto. Eso no funciona así. Tengo muchísima experiencia en bodegas y entonces yo sé que esa bodega en este lugar vale tanto. Eso no funciona así. Siempre hay un estudio que debe hacerse y normalmente lo hace un tasador profesional, alguien que tiene responsabilidad sobre su dictamen. Y eventualmente mi mejor recomendación para una persona que no conoce del todo el sitio es que busque un tasador. Si vio una propiedad que le agradó, que eventualmente pida permiso para tasarla adecuadamente, o en su defecto, muchas veces quien va a vender ya tiene una tasación hecha. Y esto es muy bueno, porque entonces incluso le genera la posibilidad de tener una estrategia de venta, saber qué target de mercado es el que debe eventualmente ofrecerlo y, e incluso puede manejar los diferenciales y que es muy importante para efectos de si la persona que va a comprar necesita un crédito o si tiene el efectivo. Entonces muchas veces estos diferenciales que conocemos en tasación son muy importantes para los entes bancarios cuando van a hacer una definición de crédito para una persona. Entonces todo este tipo de detalles son importantes y normalmente vienen en un avalúo. Si usted me dice cuál es mi mejor recomendación es busque un corredor de inmuebles, de bienes raíces, que esté bien identificado, que esté bien certificado, que esté bien avalado por la SUBJEF y que adicional entienda la importancia que tiene tener un avalúo de una propiedad en específico. Tener todas las características que ya le mencionaba son intrínsecas al bien y también las extrínsecas al bien que le dan ese valor, y con esta información en mano usted puede tomar una mejor decisión de compra. Perfecto. A ver, Rodrigo, ¿qué es la diferencia entre un tasador profesional y un agente de bienes inmuebles? Bueno, vamos a ver. En esto de los bienes inmuebles existen muchos actores. Está la persona que, bueno, empecemos de los más grandes, los grandes desarrolladores de bienes inmuebles, ¿verdad? En las áreas tanto residenciales como de condominios, que tiene que ver con residencias, pero también los grandes condominios, por ejemplo, los moles o las grandes áreas industriales. Entonces, los grandes desarrolladores son un actor importantísimo. Ellos normalmente tienen su propio equipo de vendedores, de agentes, de corredores. Tienen su propia correduría. Está el agente vendedor y está el corredor de bienes raíces, que es una persona que normalmente ha tenido un entrenamiento que va de los 6 meses a los 18 meses en alguna. Creo que nada más la única universidad que da esa carrera o esta especialidad, que no es una carrera del todo profesional, es una universidad que justamente tenemos aquí en Palmares. Me parece que se llama la Universidad de Ciencias Económicas, me parece. Y esta universidad pues da esta carrera y
permite cierto conocimiento para el corredor que no tiene el agente o el vendedor. Entonces hay varios actores allí: corredor, el agente, el vendedor. También están los vendedores que son independientes, etc. En cuanto a la diferencia propiamente entre el tasador, la persona que da el valor, y el agente o el corredor de bienes raíces, es precisamente esa. Los primeros están especializados en la venta, en la comercialización, en ayudarle a usted a eventualmente colocar dentro del bloque de mercado su propiedad y posicionarla correctamente, posicionarla de una manera adecuada para que el target de mercado, es decir, el nicho al cual se lo van a ofrecer, lo pueda ver en un momento oportuno y de manera correcta. El tasador lo que hace es generar todo un estudio que tiene un respaldo estadístico, un respaldo matemático, un respaldo económico y econométrico del valor de ese bien. Entonces, aquí muchas veces existe un estira y encoge. A mi criterio, ambos deberían trabajar de manera conjunta. Uno dando el valor real del bien y el otro haciendo su gestión de venta de manera adecuada. Sin embargo, muchas veces uno se mete con el trabajo del otro, y yo he visto algunos agentes inmobiliarios que dicen saber dar un valor, ¿verdad?, cuando en realidad no tienen el entrenamiento ni la metodología para hacerlo. Y algunos, incluso tasadores, han hecho críticas inadecuadas, por supuesto, con las cuales no comparto, sobre los agentes inmobiliarios, que muchas veces nos representan información importante a la hora de hacer nuestro estudio de avalúo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en lugar de buscar diferencias, sí hay que buscar la complementariedad. Ambos son complementarios. Están tan complementario como también meter dentro de la ecuación un notario público, ¿verdad? Un abogado. Muchas veces un ingeniero, en la parte arquitectónica. Una gran diferencia que se hace entre el valor de una casa y otra casa es si una casa la diseñó un arquitecto con cierta fama, con cierta característica en sus diseños, ¿verdad? Y entonces esto forma parte no solamente de una edificación, sino incluso casi que de una obra de arte que ya le da un valor diferente, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre un corredor de bienes raíces y un tasador. Uno es quien va a dar el valor con base en no solamente en la experiencia, sino en la estadística, en la econometría, y el otro es quien va a hacer la colocación de manera adecuada en el mercado. Excelente. Rodrigo, con base en la experiencia que usted tiene, que tiene muchos años de estar haciendo avalúos, ¿cuál ha sido el comportamiento de los valores de las propiedades en Grecia antes de que iniciara el proceso del polígono de parques industriales y post? ¿Cómo ve usted y qué ve en el futuro con respecto al valor de las propiedades? Sí, vamos a ver. Este detalle que usted me pregunta, don Carlos, no es tan detalle en realidad. En realidad ese es un aspecto importantísimo para el cantón. El gran diferencial que trae el polígono de parques industriales para el cantón no es que va a disparar el valor de las propiedades de una manera automática, pero sí definitivamente va a generar una deseabilidad importante a todos los niveles de las diferentes empresas en que va a venir. O sea, no es lo mismo vivir en un sitio donde definitivamente no hay empleo, ni agrícola, ni industrial, ni técnico, ni de ningún tipo, a un sitio donde se despliega de verdad un panorama impresionante en todas las áreas, para todos los profesionales, en las ciencias médicas, en las ciencias legales, en las ciencias económicas, en la parte técnica, importantísimo, ¿verdad? Y entonces sí, por supuesto, incide de una forma muy franca y muy rápida también. Lo que podría lograr, lo que logra en este momento el polígono de parques con el valor de los terrenos
por ejemplo, o de las casas, o los apartamentos, o de las propiedades en Grecia, casi que sería equiparable a lo que se lograría en los siguientes 50 años o 60 años si no existieran el polígono de parques. Entonces, para más o menos dimensionar algo como esto. Y por supuesto, usted me está haciendo la pregunta con base en mi experiencia y no le puedo dar una prueba estadística en este momento. Habría que hacer un análisis estadístico para decirle la confiabilidad va a ser del 95%, el 98% de esta respuesta. Pero mi criterio muy personal en este punto es que muy posiblemente Grecia lograría esto dentro de 60 años si no existiera el polígono de parques. Muy bien, entiendo perfectamente. Vamos a ver, Rodrigo. El hecho de que exista en la zona suroeste del cantón un desarrollo tan importante como es el polígono de parques, que afecta también otras zonas del cantón que no están tan cercanas. Claro, claro. Vamos a ver, el desarrollo ciertamente de todo tipo, tecnológico, inmobiliario, de infraestructura, etcétera, se está polarizando. Por eso es tan importante el gobierno local. Por eso es tan importante que las personas que están ahí tengan una visión de cantón de manera más conjunta. Entonces, debería de manera responsable tener un plan B, C y D para ver de qué manera se desarrollan también los demás distritos, para que no exista un desequilibrio allí. Porque aparte de todo, aunque el polígono de parques en la realidad no solamente afecta positivamente al cantón de Grecia, sino a todos los cantones aledaños. Y bueno, hay que ser de verdad muy mezquino para no darse cuenta que afecta muy positivamente al país en su totalidad y a la región. Aunque esta es así, aún así las autoridades locales deberían saber cómo desarrollar, qué desarrollar en los demás distritos. Por ejemplo, en los distritos de altura, en el distrito Bolívar, en el distrito San Roque, en el distrito San José, que son, en el distrito donde estamos en este momento, ¿verdad? San Isidro, que es un distrito fundamental que tiene una capacidad impresionante de desarrollar miles de cosas que pueden generar empleo, que pueden generar riqueza, que pueden generar mejores impuestos incluso para mejorar también la infraestructura. Pero yo, tan siquiera ahí sí, don Carlos, yo veo que no hay un plan en este punto. Me parece que verdaderamente las personas que han dado su vida durante décadas para traer esta posibilidad de un polígono de parques, es que realmente no se lo brinca cualquiera, como quien dice. No tenemos otro cantón en Costa Rica que tenga algo como esto, ¿verdad? Pues ellos han estado muy, bueno, y usted ha sido parte de esto, han estado muy cerca de esto, pero ha faltado la responsabilidad de los gobiernos locales. No voy a hablar del actual porque todavía no he valorado en la actualidad, pero sí de los anteriores, de tener esa visión a futuro y poder dar ese equilibrio en el cantón que sí se necesita. Yo creo que sí, esa polaridad podría jugarnos un poquito en contra. Sin embargo, el hecho de que sea en el suroeste, como usted lo menciona, cerca de la autopista, etcétera, pues nos extiende a nosotros una serie de posibilidades muy buenas, incluso para las personas que viven en distritos que no tienen tal nivel de desarrollo, ¿verdad? Y tal vez ahí un poco más adelante podemos visualizar un aspecto muy interesante que tiene que ver con la vivienda propiamente, ¿verdad? Porque muchas veces usted desea una vivienda en un espacio donde usted tenga tranquilidad y tengamos esto, nada más la bulla de las aves, por ejemplo, vecinos que no saben si estamos aquí o no, por ejemplo. Muchas veces usted necesita esa tranquilidad para vivir justamente. Y entonces sí se ocupa de alguna manera generarle la justa medida, la justa visión
al valor de esas propiedades en esos otros distritos, donde eventualmente pueden significar ciertamente que las personas que trabajan en aquello que está mucho más bullicioso, que hay camiones entrando y saliendo, gente que entra y sale de trabajos, etcétera, apartarlos de todo ese ruido. Y entonces muchas veces podría, si se equilibra adecuadamente, y aquí entra muy importantemente la visión del plan regulador. Sin esto, sin un buen plan regulador, y que conste, hay varias técnicas. A veces lo que hacemos, y aquí lo voy a decir a título muy personal, a veces lo que hacemos es, de manera muy irresponsable, le contratamos el plan regulador a una empresa que ya ha hecho planes reguladores en otro lado, y no nos metemos nosotros en ese plan de generar nosotros con todo el conocimiento que tenemos, con todo el acervo de conocimiento que tenemos en el cantón, para tener un buen plan regulador creado por griegos, creado por las personas que conocen del tema, y muchas veces de manera irresponsable nos tardamos años y años porque las personas que vienen de fuera no conocen nuestro cantón. Le pasa lo mismo que a aquella persona que quería comprar en nuestro cantón y no buscó el apoyo de la gente que estaba ahí y que sí conocía. Exacto. Y entonces muchas veces representa más bien un problema. Pero si se sabe manejar este desequilibrio, pues podría volverse a equilibrar de una manera importante, teniendo una visión diferente del cantón. Correcto. Tengo entendido, Rodrigo, que se está formando ya la comisión que va a trabajar con el asunto del plan regulador, y creo que sí, es muy importante que ellos hagan un trabajo que abarque todos estos elementos que usted ha estado comentando, y que hay que poner, digamos, orden en las distintas formas de desarrollo que se tiene que dar en el cantón. Se nos quedan muchos temas. Yo creo que más adelante vamos a tener que volverlo a invitar a un programa más de este tipo. Yo le agradezco profundamente su tiempo. Sé que es muy valioso, y a mí me parece que la información que hoy hemos tenido con respecto a todo lo que se refiere a valoración de propiedades, técnicas y demás, es muy importante tenerlas en cuenta, porque cuando vayamos a comprar una propiedad, no nos vayamos de bruces. Cuando hay que tomar una decisión tan importante de ese tipo, tenemos que tener la mayor cantidad posible de elementos para tomar esa decisión. Que no nos vayamos de primer impulso. Rodrigo, para comunicarse con usted, ¿cómo se haría? Es muy fácil. Tenemos una paginita en Facebook que se llama Valorarte. A través de esa página nos pueden ubicar. También puede comunicarse conmigo directamente a mi número de teléfono celular, que bueno, hoy día es mi oficina, donde voy, ahí va él, ¿verdad? Que es el 89-54-6779. Siempre estoy atento a contestar, y si en algún momento no pudiese contestar, me dejan un mensaje, ya sea de WhatsApp o de texto, y yo devuelvo la llamada inmediatamente. Pero lo normal es que me localicen a través del Facebook. Es una forma muy sencilla, y hoy día todo el mundo lo tiene y lo maneja. Correcto, Rodrigo, una vez más, muchísimas gracias. Estamos para servirle, don Carlos. Un gusto. Y a ustedes los invito para que sigan nuestro programa la próxima semana con más consejos para todo lo que se refiere al desarrollo urbanístico del Cantón de Grecia. Muchas gracias.